Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia de la Academia Nacional de Ciencias. Esta conferencia es la conferencia de cierre del ciclo de conferencias dentro del marco del Mes de la Ciencia que hemos preparado para todos ustedes. A continuación, el doctor Walter Fernández les va a presentar a nuestro conferencista de hoy. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy. Le agradecemos al doctor Óscar Brenes García haber aceptado nuestra invitación para impartirla. Óscar Brenes obtuvo un grado en biología y una maestría en ciencias biomédicas con énfasis en fisiología celular en la Universidad de Costa Rica. Posteriormente, obtuvo una doble titulación de doctorado, con el doctorado en neurociencias de la Universidad de Turín, en Italia, y el doctorado en ciencias de la Universidad de Costa Rica. El doctor Brenes es docente de grado y posgrado y director del Departamento de Fisiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Además, es investigador asociado a la Escuela de Medicina y al Centro de Investigación en Neurociencias. Los temas de investigación en los que trabaja están relacionados con el papel, de los canales de iones como el sodio, el potasio, el calcio y el cloruro, como moduladores de la excitabilidad neuronal y muscular, el efecto de toxinas animales sobre los canales iónicos y los procesos moduladores de la plasticidad de los circuitos neuronales. Colabora en radio, televisión, prensa y mediante conferencias en tema de divulgación en diversas áreas de la neurofisiología. Es un gusto tener con nosotros al doctor Brenes García y le solicito, por favor, iniciar su presentación. Muchas gracias, doctor, por la presentación y por la invitación a presentarles el día de hoy parte del trabajo que hacemos. También muchas gracias a quienes estén conectados en este momento y a quienes nos estén oyendo posteriormente. Entonces, básicamente lo que yo les quería platicar es de lo que estamos haciendo en electrofisiología en el país, que la electrofisiología es la ciencia que estudia la actividad eléctrica en las células excitables. Entonces le puse como título a la presentación Explorando el paisaje eléctrico de las neuronas y los músculos, que son los principales modelos que trabajamos. Un estudio de neurociencias funcionales y la electrofisiología celular en Costa Rica. Entonces, ya para comenzar, les comento que realmente el sistema nervioso nosotros podríamos estudiarlo desde muchas diferentes aristas. Las neurociencias van a incluir muchos diferentes campos de acción para ir estudiando las diferentes características del sistema nervioso. Lo más tradicional y lo que ocupó al ser humano en los albores de la ciencia fue la descripción anatómica del sistema nervioso. Primero de forma macroscópica, desde tiempos de los egipcios. Posteriormente, de forma microscópica, a partir de Hooke y el primer microscopio. Y más recientemente, con las herramientas genéticas, pues una caracterización genética de las diferentes células que componen el sistema nervioso. Pero nosotros también podemos estudiarlo desde un punto de vista funcional. Entonces, ahí entraron en juego nuevas ramas de las neurociencias, como las neurociencias cognitivas, la bioquímica, y aquí traeríamos la electrofisiología, que de nuevo es el estudio de la actividad eléctrica que está ocurriendo en estas células. Se utilizan diferentes modelos y diferentes abordajes para los estudios funcionales. Tenemos sistemas dinámicos y circuitaje, biología de sistemas, que es algo que se está desarrollando en Costa Rica recientemente, el modelaje matemático, que es algo en lo que también estamos un poco en pañales en el país, pero que también ya estamos empezando a incursionar en esta área. Y por supuesto la utilización de modelos biológicos, que por razones éticas diversas son necesarios para el estudio del sistema nervioso. Entonces, mucho de lo que trabajamos en nuestro laboratorio es con modelos biológicos y eso va a ser parte de los resultados que vamos a ver hoy. Si vamos a hablar de bioelectricidad,
y de electrofisiología, la historia comienza con Luigi Galvani. Y a mí me gusta siempre hacer un poco de introducción histórica. Galvani, por allá en los 1700, era un investigador en Bolonia, en Italia, que fue el primero que aplicó corrientes eléctricas sobre músculos de cuerpos ya disectados, muertos, y notó que las corrientes eléctricas generaban contracción en las células musculares. Los trabajos de Galvani se publicaron en su tesis doctoral que se llamaba De Viribus Electricitatis in Moto Muscularis, que significa el papel de la electricidad en el movimiento muscular. Y bueno, fue realmente el puro inicio y el padre de la bioelectricidad. Como dato curioso, para los que nos estén oyendo, los estudios de Luigi Galvani los prosiguió un sobrino de él en Inglaterra, que trabajó, además de ranas, trabajó también con ovejas y con cuerpos humanos. Parte de los estudios que hacía el sobrino de Galvani los observó en una presentación una escritora inicial, se llamaba Mary Shelley, y de lo que vio ahí fue que obtuvo la inspiración para el libro Frankenstein o el Prometeo moderno. Entonces de aquí nace mucho de esa obra literaria. Ya en nuestro tiempo nosotros podríamos clasificar la electrofisiología en dos grandes niveles, a nivel tisular y a nivel celular. La electrofisiología a nivel tisular en el país y en el mundo se hace desde hace décadas. Aquí podríamos englobar, por ejemplo, el electrocardiograma, donde se colocan electrodos sobre la superficie del cuerpo y uno registra la actividad eléctrica de las células marcapaso y del músculo cardíaco que está en la caja torácica. Podemos englobar la electromiografía, que es aplicar electrodos o colocar electrodos sobre la piel y registrar la actividad eléctrica del músculo que está debajo de esos electrodos. Y por supuesto, la electroencefalografía, donde colocamos electrodos en zonas específicas del cráneo y registramos la actividad eléctrica de todas las neuronas que hay debajo de esos electrodos. Estas técnicas se utilizan en la medicina de manera diagnóstica, de forma clínica, y se desarrollan en el país hace años. Lo que introdujimos nosotros nuevo a Costa Rica en el mundo de la electrofisiología es a nivel celular. Hay diferentes modelos que se pueden trabajar en electrofisiología celular. Por ejemplo, podemos trabajar neuronas aisladas de tejidos. Entonces se extraen cerebros de diferentes animales, se extraen las neuronas que están conformando ese sistema nervioso y podemos ir a registrar en las neuronas diferentes tipos de señales eléctricas que generan. También se puede trabajar con cortes de cerebro. Esto, por ejemplo, es un corte de hipocampo. En esos cortes de cerebro hay células que son todavía funcionales, entonces a través de electrodos uno va y registra la actividad directamente en esas neuronas. Y hay también un modelo muy empleado a nivel mundial que se llaman los ovocitos de Xenopus, que son realmente huevos de rana, de una rana africana que se llama Xenopus levis. Estos huevos tienen la particularidad de que más adelante, cuando hablemos de los canales iónicos, que son las proteínas que se encargan de generar mucha de esta actividad eléctrica, estas células no tienen canales iónicos. Y eso permite que por técnicas genéticas uno pueda expresar las proteínas directamente en la célula y analizar el canal que se genere, pues a partir de, pues en un medio ambiente eléctricamente limpio, en ausencia de otros canales. Yéndonos atrás al 2010, más o menos 2010, ninguna de estas técnicas se hacía en el país. Fue intención mía irme a estudiar a Europa para aprender esto con la idea de montar después un laboratorio en Costa Rica. Por fortuna, en la Universidad de Costa Rica encontré algunas personas que creían en esta posibilidad. Entonces pude ir a estudiar allá para después montar estas técnicas acá. Ahora vamos a enseñar algunas imágenes de laboratorio. Pero primero, para que entiendan después los registros que voy a presentar, vamos a hablar un poco de lo que sabemos de electrofisiología a nivel celular. Prestando, por ejemplo, atención a estos electrodos, a estas cosas borrosas que se ven en la foto, que es un electrodo de vidrio que está haciendo contacto con las neuronas y que está permitiendo acceso al interior neuronal. Entonces, dando contexto a lo que vamos a hablar. Sabemos que si metemos un electrodo en una célula excitable, dígase neurona o músculo,
y comparamos el potencial eléctrico del interior celular con respecto al exterior celular, y lo medimos mediante un voltímetro, encontramos que las células excitables que hay en el cuerpo humano y en el cuerpo de las demás criaturas de este planeta tienen un potencial eléctrico negativo con respecto al exterior celular. Las neuronas, si medimos entonces la diferencia de voltaje, tienen un voltaje de menos 40, menos 70 milivoltios con respecto al exterior celular. O sea, las neuronas están cargadas eléctricamente, están cargadas con cargas negativas con respecto al exterior. Músculo esquelético, que es el que se encarga de los movimientos corporales, tiene unas cargas que van de menos 80 a menos 100 milivoltios. Músculo liso, quien se encarga, por ejemplo, de contracción en vasos sanguíneos, de órganos viscerales, como tracto gastrointestinal, como vesícula, como vejiga, tienen potenciales, bueno, tienen una diferencia de potencial de menos 50 a menos 60 milivoltios. Los eritrocitos, los glóbulos rojos que se encargan de mover oxígeno en la circulación, tienen una diferencia de menos 9 milivoltios. Esta diferencia potencial en una célula que esté en reposo, que no esté siendo estimulada, se llama potencial de membrana en reposo, porque es una diferencia de potencial eléctrico en los dos lados de la membrana celular en una célula que se encuentra en reposo. Y lo denotamos con las letras EM. El origen de estas cargas negativas responde a dos factores principales. El primero es que las células del cuerpo están en un desequilibrio químico. Si ponemos aquí una célula artificial, que sería este circulito morado, si recuerdan, la biología y las membranas biológicas son bicapas fosfolipídicas que en el centro tienen un ambiente hidrofóbico. En una célula artificial que tenga una bicapa, hay bombas que empiezan a romper energía química en forma de ATP y a través de la ruptura de esa energía bombean, como su nombre lo indica, diferentes iones hacia un lado o hacia otro de la membrana. Entonces, cada vez que nosotros consumimos alimentos que tengan cloruro de sodio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, el calcio, el cloruro, el sodio y el magnesio se separan. Algunos de ellos se llevan electrones y se cargan negativamente. Otros de ellos pierden electrones y se cargan positivamente. Y una vez estando ahí en solución acuosa, las bombas empiezan a provocar un desequilibrio químico, donde principalmente se empieza a acumular potasio dentro de las células y afuera de las células se acumula calcio, sodio y cloruro. En este desequilibrio químico existe un potencial de movimiento en estos átomos. Se adquiere un gradiente químico, donde todo elemento en solución tiende a moverse donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Entonces aquí el potasio tiende a salir, simplemente porque está más concentrado dentro de la célula. Calcio, sodio, cloruro tiende a entrar, simplemente porque está más concentrado afuera. Y se moverían, según ese gradiente, si la membrana lo permite. Entonces resulta que las células en reposo tienen estructuras proteicas por donde se pueden mover esos iones. En la gran mayoría de las células del cuerpo hay estructuras que permiten el movimiento del potasio. Entonces hay una permeabilidad en la membrana y una permeabilidad diferencial para cada ion, siendo principalmente el potasio el que se puede mover. Entonces ya podemos pensar que si hay mucho potasio adentro que tiene cargas positivas y se empieza a salir por su gradiente químico, la célula pierde cargas positivas y eso la carga negativamente. Esto da origen al potencial de membrana en reposo negativo. Y se debe principalmente a la existencia de estas estructuras proteicas que llamamos canales. En el caso del potasio tenemos un tipo de canal de potasio que se llaman los K2P. Y son los que permiten esa salida del potasio y cargan negativamente a la célula. Cualquier cosa que afecte el funcionamiento de los K2P va a afectar que la célula pueda o no llegar a tener un potencial negativo. La mayoría de las neuronas tienen este mecanismo. En el caso, por ejemplo, del músculo esquelético, no solamente van a haber canales de potasio que permitan la salida del potasio, sino que además tenemos canales de cloruro que permiten el movimiento de cloruro.
Y aquí la salida del potasio va a hacer que las células de músculo se carguen negativamente. Pero la entrada de cloruro también, porque el cloruro de carga negativa. Entonces las células de músculo esquelético tienen valores todavía más negativos que la mayoría de los músculos. Hablamos de, perdón, que la mayoría de las otras células. Hablamos en neuronas de -70, en eritrocitos de -9. Hablamos en músculo esquelético de -80, -100 milivoltios. Y esto responde al hecho que la membrana es muy permeable al cloruro y muy permeable al potasio, gracias a la existencia de canales iónicos en su membrana. El canal que permite el movimiento del cloruro se llama el CLC1 y los canales que permiten el flujo de potasio en el músculo esquelético se llaman los K2P y los KIR. Ahora bien, entonces cualquier cosa que afecte estos canales va a afectar la capacidad de la célula de permanecer en reposo. Tenemos entonces que hay una diferencia potencial. Tenemos que hay cargas negativas adentro, cargas positivas afuera de las células, y eso va a generar un campo eléctrico. Ese campo eléctrico puede favorecer los flujos iónicos. Si pensamos en la existencia de canales en la membrana para ciertos iones, si por ejemplo se abre un canal de sodio en la membrana, el sodio va a empezar a entrar, porque hay más sodio afuera y porque adentro está negativo, y el sodio es de carga positiva, y negativo atrae positivo. Se genera entonces un flujo de una molécula que está cargada, un ion, a través de un material conductor que es el agua que está dentro del canal. Por definición, cuando un elemento cargado se mueve a través de un conductor, genera corrientes eléctricas. Entonces nosotros podemos medir estas corrientes eléctricas que están ocurriendo en la membrana celular a través de los electrodos que coloca uno en la célula y las podemos medir en amperios. Igual manera, si se abre un canal de calcio, va a empezar a entrar el calcio. Si se abre uno de potasio, va a empezar a salir el potasio. Y estas diferentes corrientes van a generar cambios en el potencial de membrana. ¿Por qué? Porque si entran cargas positivas, la célula que estaba negativa se va a hacer menos negativa. Y si salen cargas positivas, la célula se puede volver más negativa. Entonces vamos a empezar a tener señales eléctricas en las células. Células cargadas negativamente que se empiezan a volver positivas o regresan a su negatividad. Y esas señales eléctricas son el lenguaje del sistema nervioso. Si hablamos de que los canales iónicos son los que están regulando estas corrientes, entonces hay que ver algunos detallitos de su funcionamiento. Acá, por ejemplo, pongo un dibujo de un canal de sodio. Sabemos que los canales de sodio tienen dos tipos de compuertas que regulan su apertura y su cierre. Hay una compuerta de activación, que cuando esta está cerrada, el canal está en su conformación cerrada. Cuando la compuerta de activación, representada por estas cargas positivas, se mueve y el canal se abre, va a pasar a su conformación abierta. Y va a tener otra compuerta, que se llama la compuerta de inactivación, que cuando se mueva va a inactivar el canal. Este tipo de conformaciones genera que las corrientes se comporten como este registro que vemos acá. Acá yo tengo una célula que estaba en un potencial de membrana de -50 milivoltios. Y si yo llevo esa célula de -50 a -10 milivoltios, la hago menos negativa, estos canales van a empezar a abrirse e inactivarse. Entonces, al abrirse se genera esta señal de acá, que va para abajo, que es básicamente una corriente de sodio. Esto está siendo registrado con electrodos intracelulares. La apertura del canal hace que aumente la corriente. Posteriormente se va a inactivar y al inactivarse ya no puede entrar sodio, entonces la corriente empieza a cesar rápidamente y vuelve a cero. Este tipo de comportamiento se ve también en otros cationes como el calcio. Cuando el canal de calcio se abra, que uno lleva la célula a un valor menos negativo, la apertura del canal de calcio va a hacer que aumente la corriente de calcio y que luego se empiece a inactivar en el tiempo. Y luego vuelve a la normalidad cuando el pulso cesa. Entonces, a través de equipos electrónicos, nosotros inducimos pulsos en las células y registramos estas corrientes. Y la forma de la corriente va a depender del tipo de compuertas que tengan los canales. Esto, por ejemplo, es un dibujo de un canal de potasio. Tiene solamente una compuerta de activación, que puede estar cerrada o abierta. Entonces, el canal tiene solamente dos conformaciones. Cerrado, que no deja pasar potasio, y abierto, que permite su flujo.
¿Cómo luce una corriente de potasio? Al inicio es cero, cuando el canal o la célula está en su potencial de membrana en reposo, pero si lo llevo a un valor menos negativo, el canal se va a abrir, va a empezar a salir potasio, y esa salida de potasio se registra como este tipo de corriente, que aumenta rápidamente y se mantiene constante en el tiempo. Y se mantiene constante en el tiempo porque los canales de potasio no tienen compuertas de inactivación. La corriente cesará cuando el estímulo que se está dando a la célula cese. Estas estructuras y estos comportamientos en los canales alimentan las señales que nosotros vamos a registrar después en las neuronas, que se llaman los potenciales de acción. Cuando una célula se activa, lo que está haciendo es que está cambiando su potencial interno, se está volviendo más positivo y va a desatar este tipo de respuesta eléctrica, que va a ser un cambio en el potencial de membrana y un cambio de muy alta amplitud. Acá, por ejemplo, estamos registrando potencial de membrana en milivoltios en una célula a lo largo del tiempo. Y aquí vamos a poner ejemplos de cómo están los canales en cada una de las fases de esta respuesta eléctrica, de este potencial de acción. Paso 1, la célula está en su potencial de membrana en reposo, de menos 70 milivoltios. Y en este momento, este tipo de canales de sodio y de potasio está en su conformación cerrada. Simplemente están los K2P y los CLC1 regulando el valor de menos 70 milivoltios. Y la célula permanecería ahí a menos que un estímulo actúe sobre ella. Cuando esta célula viene estimulada, empieza a cambiar su potencial de membrana. Podemos pensar en una célula de la piel que está siendo deformada, y entonces la aplicación de una fuerza mecánica va a hacer que ciertos tipos de canales de membrana se abran y empiece a moverse el calcio. O podemos pensar en una neurona donde se le une un neurotransmisor y el receptor para ese neurotransmisor se va a abrir y deja mover iones que van a hacer que la célula se vuelva menos negativa. Y ya por volverse menos negativa va a llegar a un punto donde los canales de sodio se van a empezar a abrir y empieza a entrar sodio. Y entre más sodio entra, menos negativa se hace la célula, porque están entrando cargas positivas. Y entre menos negativa se haga, más se van a seguir abriendo y abriendo y abriendo canales de sodio. Por lo tanto, se va a volver cada vez menos negativa, pasando por el cero e incluso volviéndose positiva, hasta llegar a un punto donde los canales de sodio se inactivan. La inactivación, porque se cerró la compuerta de inactivación, evita que siga entrando sodio. Eso para este ascenso en la respuesta. Para este momento, la célula está tan positiva que se abrieron los canales de potasio. La apertura de los canales va a hacer que el potasio se empiece a salir, porque había más potasio dentro de la célula. Esa salida de potasio va a hacer que la célula se empiece a volver más negativa y poco a poco vuelva a su potencial de membrana en reposo. Conforme va volviendo a la normalidad, se están abriendo cada vez más canales de potasio, entonces más potasio sale, pasa por su potencial de membrana en reposo y se empiezan a cerrar los canales de potasio. Son canales que tardan en cerrarse, por lo tanto siguen abiertos por una cierta cantidad de tiempo. Eso va a hacer que la célula se haga todavía más negativa de la cuenta. Lo que provocó la apertura de los canales de sodio fue que la célula se volvió más positiva. Lo que provocó la apertura de los canales de potasio fue que se volviera más positiva. Lo que va a hacer que los canales de sodio vuelvan a su conformación cerrada y que los canales de potasio vuelvan a su conformación cerrada es el hecho que otra vez la célula se volvió negativa. Entonces se vuelven a cerrar y poco a poco la célula vuelve a su potencial de membrana en reposo, regulado por los K2P y por los CLC1. La mayoría de las células excitables del cuerpo siguen este comportamiento. Cambian los tipos de canales que hay en cada célula, pero todas las células excitables tienen estos canales que regulan su potencial de membrana en reposo y canales que regulan la generación de estas señales de alta amplitud que llamamos potenciales de acción. Entonces, lo que interesa principalmente a mi laboratorio es el estudio de la excitabilidad celular, que la excitabilidad es una propiedad fundamental de todas las células excitables, como las neuronas o los músculos, y es la capacidad de permanecer en reposo si está en reposo, si ninguna fuerza actúa sobre ella,
o la capacidad de responder a un estímulo que sea el estímulo adecuado de esa célula. Entonces, si acá viene el potencial de membrana en reposo y un estímulo la saca de ese equilibrio, la célula cuenta con mecanismos que la devuelven al equilibrio. Esto es, una célula en reposo puede permanecer en reposo. Pero también tiene la capacidad de que si un estímulo, entonces aquí aparece un estímulo en nanoamperios, una corriente que se generó en esa célula. Si aparece un estímulo, la célula puede generar respuestas de alta amplitud, potenciales de acción, y va a generar un cierto número de potenciales de acción en función del tipo de estímulo. Entonces tiene la capacidad de responder al estímulo adecuado y esta respuesta es adecuada. La excitabilidad celular como propiedad fundamental de toda célula excitable es un blanco de toxinas que, por ejemplo, a lo largo de la evolución de los animales, evolucionaron, valga la redundancia, atacando los canales que regulan estas respuestas eléctricas. De igual manera, hay muchas patologías en el ser humano donde los canales que están estabilizando el potencial de membrana en reposo o que están controlando los potenciales de acción vienen mutados y entonces los canales actúan más de la cuenta o menos de la cuenta y eso va a afectar las propiedades de la excitabilidad de neuronas y músculos. Entonces, estudiar estos canales y estudiar los procesos que regulan la excitabilidad celular nos va a permitir comprender los mecanismos de acción, por ejemplo, las toxinas, y nos va a permitir explicar cómo es que surgen algunas patologías y por lo tanto eventualmente derivar a futuros tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros propiamente? Vamos, aislamos neuronas o algunos otros modelos como los ovocitos de Xenopus, colocamos electrodos dentro de las células. Cuando el electrodo está fuera de la célula no se registra un potencial de membrana. Cuando entra a la célula se registra un potencial de membrana en reposo, entonces medimos estos potenciales y vemos si cambian con diferentes tratamientos. Aplicamos estímulos de manera de corriente y vamos midiendo si estos estímulos generan cambios en el potencial de membrana que regresan a la normalidad o si los estímulos generan potenciales de acción. Aplicamos estímulos de intensidades crecientes o decrecientes para cuantificar cuántos potenciales de acción se generan. En una célula con una excitabilidad adecuada, normalmente, entre más fuerte es la amplitud de un estímulo, más alta es la frecuencia de disparo de los potenciales de acción. Entonces, la excitabilidad celular nosotros la cuantificamos de acuerdo al valor del potencial de membrana en reposo y a su estabilidad, y de acuerdo a la frecuencia de potenciales de acción que se generan cuando la célula viene estimulada y a la forma que tengan esos potenciales de acción. Poder medir esto ha sido una odisea. Y entonces aquí yo tengo que parar ya la parte teórica y hablar de lo que nos permitió hacer esto, porque estos laboratorios, antes de que nosotros empezáramos a intentar montarlos, hubo gente que lo intentó y no pudo hacerlo. Y es no porque le faltara capacidad, es porque le faltó apoyo. Entonces yo tengo que reconocer que he recibido apoyo de muchos centros y de muchas personas. En la Escuela de Medicina, que es mi unidad base, propiamente en el Departamento de Fisiología, recibí apoyo de quienes estaban en la dirección, incluso la dirección de la escuela. Y además me fui aliando con personas del Centro de Investigación en Neurociencias, del Instituto de Investigaciones en Salud, de la Escuela de Biología y del Instituto Clodoviro Picado, que tenían interés en que en el país se registraran este tipo de señales eléctricas. Entonces, por ejemplo, los primeros equipos que logramos adquirir gracias a las interacciones inicialmente con el INISA y con el Centro de Investigación en Neurociencias, son estos equipos de acá, cuentan con sistemas de micromanipulación que nos permiten llevar los electrodos hacia las células. En este caso, tenían que ser células de muy gran tamaño. Entonces nosotros iniciamos en el laboratorio con el registro de los ovocitos de Xenopus, que son células que tienen casi 1 milímetro de tamaño, y sistemas de amplificación que obtuvimos donados de institutos europeos, concretamente de Italia y de Alemania, para poder registrar esos cambios en las corrientes eléctricas. Después, siguiendo las colaboraciones con el Clodoviro Picado, con el Centro de Neurociencias y con la Escuela de Medicina, ya empezamos a obtener microscopios con sistemas de micromanipulación electrónica. Estos joysticks generan una micromanipulación que es mucho más fina de la que se pueden hacer con equipos mecánicos.
Obtuvimos sistemas de amplificación para poder trabajar ya no con ovocitos, sino con neuronas. Y eventualmente lo más reciente fue la adquisición de un equipo que ya no solamente permite registrar una neurona o dos neuronas, sino que permite registrar hasta 60 puntos diferentes dentro de un mismo tejido. Entonces podemos pasar de analizar pocas neuronas a analizar tejidos y circuitos neuronales y además células musculares que tienden a ser muy largas. Entonces les voy a enseñar un poco de los resultados que hemos obtenido gracias a la conformación de este laboratorio, que ya para estas alturas tiene más o menos unos 8 años desde que lo inicié, y poco a poco pues hemos ido logrando obtener estos sistemas. Entonces hubo un video corto de cómo extraemos, por ejemplo, neuronas. El modelo que estamos trabajando actualmente son neuronas que se derivan de un invertebrado, de un caracol, que se llama Helix. Entonces lo que hacemos inicialmente es anestesiar al caracol y inyectarle relajantes musculares de manera que se adormezca, y después se sacrifica mediante el corte de la concha donde va la mayoría de los órganos viscerales. Posteriormente, por aquí este caballero va a abrir el caracol y va a exponer al sistema nervioso. Dentro de esas estructuras, que son principalmente nervios, se empiezan a cortar y se obtiene un sistema nervioso que tiene que estar almacenado en un líquido que se parezca a los líquidos del caracol. Ahí pueden ver la extracción de una de las partes del cerebro del caracol, que se llama el ganglio cerebral. Tiene más o menos 1 o 2 milímetros de tamaño. Ese ganglio se coloca en un líquido que mantenga a las células que están ahí, a las neuronas, de forma viable. Y luego se trata con enzimas que se comen los tejidos que envuelven a las neuronas. Posteriormente, utilizando capilares de un vidrio especial que se llama borosilicato, preparamos los electrodos que se van a utilizar para aislar la neurona y para registrar la neurona. Acá en el medio hay una resistencia que calienta el centro del capilar, y después un sistema de tracción tira de él, y eso nos permite generar una punta muy fina. Fina cuanto nosotros queramos. Realmente muchas de estas puntas para aislamiento tienen tamaños de alrededor de los 2 micrómetros. Acá es otro tipo de sistema para generar electrodos. De hecho, pueden ver la tracción hacia abajo mediante gravedad y la resistencia que calienta. Y posteriormente se genera el electrodo. Estos electrodos se colocan en una forja, que es como un microscopio que tiene una resistencia que, mediante el calor que genera, nos permite moldear la punta del electrodo. Todo eso se prepara mientras se está digiriendo el sistema nervioso. Luego se fija en una matriz, un polímero que se llama Silgard, nada más para mantener el sistema nervioso estirado. Mientras con tijeras de cirugía oftálmica y con electrodos abrimos poco a poco los tejidos y accesamos a la neurona. Aquí pueden ver una neuronita y el axón de la neurona, que si conocen un poco de la anatomía de las neuronas tienen un cuerpo circular y un axón que prolonga de este cuerpo, que está relacionado con la transmisión de estímulos. Una vez que se aísla la neurona, se coloca en el microscopio y se prepara el electrodo que se va a utilizar para accesar a la neurona. Se coloca en el micromanipulador. Este joystick controla ese micromanipulador, que es esta estructura que ven acá. Luego vamos poco a poco acercando este electrodo hacia la neurona. Ahí está el electrodo de la neurona. Hace contacto con la neurona, accesa al interior y a partir de ahí podemos empezar a registrar la actividad eléctrica. También podemos cuantificar señales a través de sondas que emiten fluorescencia. Y esto es un dibujito que pues, la muchacha que hizo el video quiso poner ahí. Nada de eso lo hacemos nosotros, pero se ve bonito. Entonces esto es para que, porque a veces un video dice más que 1000 fotos, da una idea de los modelos, uno de los modelos que trabajamos acá.
Dicho sea de paso, hasta donde es mi conocimiento, todavía este es el único laboratorio de Costa Rica que tiene la capacidad instalada para hacer este tipo de registros electrofisiológicos. Como les digo, electrocardiogramas, electroencefalografías, electromiografías son comunes en muchos laboratorios clínicos y de investigación, pero ese tipo de registros, hasta donde es mi conocimiento, solamente este laboratorio lo hace. Bueno, entonces, ¿qué proyectos tenemos propiamente en el laboratorio? Por un lado, trabajos con el clobomiro picado para el análisis de los mecanismos de acción de las toxinas de escorpiones costarricenses. Ahí registramos directamente en neuronas o colocando todo el sistema nervioso, lo que llamamos el ganglio cerebral del caracol, en una matriz con 60 electrodos diferentes, y ahí cuantificamos frecuencia de disparo de potenciales de acción. Si medimos la frecuencia de cuántos potenciales de acción hay por segundo, dependiendo de los estímulos que le damos, tenemos este tipo de gráficas, donde acá lo que dice es cuántos potenciales de acción genera cada estímulo de intensidad creciente. Luce así. Aquí, por ejemplo, estamos dando un estímulo de 1 nanoamperio, y aquí se dispararon 5 potenciales de acción de los rojitos, que podría ser algo como esta línea negra de acá. Y cuando ponemos el veneno, lo que vemos es que la exposición a lo largo del tiempo al veneno del escorpión hace que se disparen cada vez menos potenciales de acción al mismo estímulo. Entonces, ahora veamos la línea negra. El estímulo de 1 nanoamperio solamente generó 3 potenciales de acción, no 5. Entonces, lo que hablamos es de que el veneno está generando una disminución en la frecuencia del disparo, lo que quiere decir que la célula está menos excitable. Si esto es una neurona, eso quiere decir que la comunicación neuronal va a empezar a disminuir. Si esto fuese un músculo, quiere decir que el músculo se va a detener. Si vemos la forma del potencial de acción, este negro es el potencial de acción normal de la neurona y este morado es en presencia del veneno, que como ven tarda más en llegar al pico. Y una vez que ya llegó al pico, vuelve otra vez a sus valores negativos a una tasa similar en ausencia o en presencia del veneno. Como hablamos de que esta fase de ascenso puede ser por sodio o por calcio, y que esta fase de descenso puede ser por potasio, ya viendo la forma de la onda, uno podría pensar que este veneno está actuando principalmente en corrientes de sodio o de calcio. Entonces uno va y mide corrientes. Recordarán que las corrientes de sodio y de calcio son estas que van hacia abajo, que se activan y luego se inactivan. Esta corriente era ante un voltaje de menos 10 milivoltios, pero yo puedo aplicar diferentes voltajes. Menos 30 y ahí no hay corriente. Menos 20 y aparece una corriente. Menos 10, 0 y aplico diferentes voltajes. Aparecen diferentes amplitudes de corriente, entonces uno puede cuantificar cuánta corriente hay a cada voltaje y hacer este tipo de gráfica. Esto se llama una curva corriente-voltaje. En el eje de las Y, lo que tenemos es cuánta corriente se está generando. En el eje de las X, a ese voltaje, cuánta corriente había. Entonces me va a hablar del funcionamiento del canal, de cuántos iones pueden pasar por ahí por unidad de tiempo, ¿no? Cuánto es su corriente en amperios, en este caso nanoamperios, y qué tanto se abre ese canal a cada voltaje. Aquí aplicamos tratamientos y vemos si cambian estas curvas. Esto es una corriente de sodio, que habíamos visto antes. Esta es la curva corriente-voltaje para el sodio. En negro es el control. Y en rojo y en azul es tiempo de exposición de la neurona a una toxina específica de este escorpión. Como vemos, la corriente es más chiquitita, ¿no? Si aquí a menos 20, menos 30 milivoltios la corriente era de alrededor de unos 18 nanoamperios, con el veneno era de 10. Y así se sigue pasando el tiempo, la corriente es cada vez más pequeña. Esto es interesante porque eso podría explicar la disminución en la frecuencia de disparo. Y de hecho, si nosotros vemos disparo de potenciales de acción en presencia de esta toxina, este primer estímulo, antes o 20 minutos después de la toxina, nunca generó potenciales de acción, pero el siguiente estímulo generó 4 y acá ya no generó ninguno. Eso quiere decir que está apagando a la neurona, está haciéndola menos excitable,
como también lo sugiere esto y lo sugería el estudio con veneno completo. Eso quiere decir que esta toxina, que es una toxina aislada por el cloromiro picado, directamente el veneno, tiene un papel inhibidor sobre la excitabilidad de estas células, que es muy interesante, porque esta neurona que estamos investigando en este momento, se llama la neurona C1, se caracteriza porque tiene un tipo de canal de caracol que se llama el NAP 1.7 like, y se llama así porque se parece mucho a un canal de sodio que se llama el NAP 1.7 que existe en los mamíferos, por eso aparece el like. Ese canal en los mamíferos está muy relacionado con las células que perciben el dolor, que sensan dolor. Se llaman los nociceptores. Y esto es una toxina que entonces bloquea canales que están presentes en neuronas que podrían estar relacionadas con nocicepción. Entonces había que probar si tenía ese mismo efecto en canales de mamífero. Para eso, uno podría aislar neuronas de mamífero, pero todavía no tenemos las cualidades en Costa Rica para poder hacer eso. Pero lo que sí podemos hacer es agarrar los ovocitos de Xenopus, inyectarlos con un contenido genético que permita que exprese los canales de mamíferos y luego ir a registrar en los ovocitos. Eso lo podemos hacer en Costa Rica y también se hizo enviando a una de nuestras estudiantes a Bélgica a estudiar, a hacer estas pruebas en un laboratorio en la Universidad de Leuven. Se expresó la corriente del canal NAB 1.7 de mamíferos en los ovocitos y se aplicó el veneno y vemos un comportamiento parecido al sugerido anteriormente, una disminución en la corriente. Eso quiere decir que este veneno perfectamente podría tener una toxina capaz de ser utilizado como un analgésico, que eso le da un valor médico al veneno y ahora hay que seguir estudiando estas toxinas para ver si realmente tienen un potencial en bioprospección. Curiosamente, dentro del veneno, al aplicarlo a otros canales de sodio, se vio que en otros canales más bien podía ser que aumentara la corriente. Ven que aquí azul es el veneno, igual que acá, y la corriente más bien está más grande. Antes era de 0.8, digamos, 0.75, y ahora es de más de 1. Eso también es muy interesante, porque quiere decir que dentro de este veneno hay ciertas toxinas que pueden también aumentar la actividad de estos canales. Y eso, estos canales, un aumento en su actividad se ha asociado a algunas patologías, como por ejemplo la epilepsia. Entonces eso quiere decir que hay toxinas ahí que tienen también un potencial epileptogénico y eso a nivel experimental puede ser interesante. Estamos también estudiando algunas toxinas que hay en este veneno que parecen afectar canales de potasio. Este es el potencial de membrana en reposo cuando aplicamos las toxinas y no hay un cambio a lo largo de 30 minutos. Quiere decir que esas toxinas no actúan en los canales de potasio K2P, pero cuando vemos una curva corriente voltaje para el potasio y ponemos las toxinas, disminuye su corriente con solo 2 minutos de exposición. Y los potenciales de acción que pueden generar las células también se ven afectados en su forma principalmente. Entonces en este veneno también hay toxinas que están actuando sobre canales de potasio y regulando la excitabilidad neuronal a través de canales de potasio voltaje dependientes. Estamos todavía estudiando estas toxinas, identificándolas y ya se está trabajando en la publicación de estos resultados. También estamos trabajando en nuestro laboratorio el análisis del calcio como un regulador de la frecuencia de disparo. Resulta que estudios de cuando hice mi trabajo de doctorado en Europa demostraron que había un tipo de células que tenían un fenotipo epiléptico que se llaman las Helsing-KD, que ante un estímulo disparaban muchos más potenciales de acción que las células control. Y eso correlacionaba con la patología epiléptica que desarrollaban ciertos humanos que tenían la misma modificación que estas células. Cuando clasificamos cómo eran las corrientes en la célula, descubrimos que si medíamos las corrientes de potasio y graficábamos la curva corriente voltaje del potasio, las células epilépticas tenían corrientes de potasio mayores y eran corrientes de potasio inducidas por calcio. Entonces fuimos a medir las corrientes de calcio en estas células, hicimos la curva corriente voltaje para el calcio
Y como ven, por acá están las células con fenotipos epilépticos, tienen corrientes de mucha mayor amplitud que los controles, de menos 12 nanoamperios a prácticamente menos 19. Entonces, estas células epilépticas tenían muchas corrientes de calcio y muchas corrientes de potasio modulado por el calcio. Entonces, esto sugiere que el calcio tiene un papel en el fenotipo epiléptico. Entonces, acá en Costa Rica estamos identificando qué canales de calcio son los que están viéndose modificados, aplicando toxinas que venden en las empresas farmacéuticas. Encontramos una toxina que bloquea dos tipos de canales de calcio, que hacen que la corriente máxima de calcio y que la curva corriente voltaje del calcio se vaya casi a cero. Aquí no se ve tanto, pero en la curva corriente voltaje se ve mucho. Eso quiere decir que estas células tienen primordialmente corrientes dependientes de estos dos tipos de canal de calcio. Hemos utilizado anticuerpos para identificar en qué parte de la célula está cada tipo de canal. Esta molécula que se llama el gelsin identifica sitios de liberación de neurotransmisores y vimos que donde hay gelsin hay mayoritariamente el CAP2.1. Quiere decir que este canal probablemente está relacionado con liberación de neurotransmisores. Y en cambio, donde no existía esa proteína relacionada con liberación, había un montón del CAP2.2. Estas estructuras donde está ese canal de calcio, no entendíamos muy bien qué podía estar haciendo. Entonces, además de la identificación con anticuerpos, empezamos a hacer sondas que emiten fluorescencia cuando hay calcio y nos dio esta misma localización para cada canal. Entonces, corroboró los experimentos con anticuerpos. ¿Qué están haciendo esos canales? Creemos que están relacionados con la frecuencia de disparo de potenciales de acción, los CAP2.2. Esto es una neurona de caracol creciendo en electrodos. Por ahí se ve muy borroso, pero puedo dibujar las terminales, que llamamos las neuritas, que crecen de esta neurona y pasan por los electrodos. Entonces se puede registrar los potenciales de acción de estas neuritas, por ejemplo, este de acá y este de acá, versus los potenciales de acción que hay en el soma neuronal. Eso quiere decir que cada una de estas neuritas puede generar potenciales de acción. Por lo tanto, los canales de sodio que están en esas neuritas podrían estar relacionados con el potencial de acción, que vendría a corroborar parte de los hallazgos en Italia. Cuando bloqueamos estos canales, vemos que el tiempo necesario para llegar al pico aumenta, ¿no? Si al inicio llegaba rápidamente al pico, ahora tarda más en subir. Bloquear los canales de calcio, entonces está provocando que se le herdee un poquito el potencial. Y además, si medimos qué tan abajo llega, que se llama la post-hiperpolarización, no llega tan abajo. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere esto? Que los canales de calcio podrían tener un papel en la fase de despolarización, en la fase de ascenso del potencial de acción, y que regulando canales de potasio podrían estar afectando el qué tan abajo llega ese potencial. En los controles, ¿no? El cambio no es muy significativo. Bloquear los canales de calcio parece que no tiene un efecto muy grande, pero aumentarlos en las células epilépticas sí podría tener un efecto muy grande. Entonces, en este momento estamos desarrollando modelos matemáticos para cada una de las corrientes que hay en estas células. Estamos caracterizando las corrientes y a través de este modelo poder describir cómo los cambios en el calcio pueden, ¿no? En este caso aumentos en el calcio, pueden afectar la forma y frecuencia de potenciales de acción. Y además, junto con un grupo de investigación en Cuba, estamos desarrollando un modelo matemático de actividad epiléptica en células, que esto además lo vamos a presentar en un congreso que hay aquí en Costa Rica el viernes. Bueno, y ya para ir terminando, el otro proyecto que manejamos es un proyecto con el INISA, donde medimos excitabilidad en músculo esquelético. Esto que ven acá son estímulos que van de 19 a 48 a 87 nanoamperios en un músculo esquelético. Y si ven, el único estímulo que realmente genera un potencial de acción es el de 87. Pero en pacientes que tengan un desorden que se llama, una patología que se llama la miotonía congénita, ya un estímulo de 19 genera un potencial de acción.
Y un estímulo de 48, que antes no generaba nada, genera un tren de potenciales de acción. Los pacientes con miotonías congénitas tienen un músculo esquelético que es demasiado excitable. Y de hecho, durante la actividad muscular, cuando estos pacientes contraen sus músculos, luego les cuesta mucho relajarlos. Y eso hace que la movilización sea difícil, porque la movilización en el ser humano depende de que un músculo que se contrajo cuando se movió una articulación se relaje posteriormente. Entonces tienen problemas de movilidad. Pueden ver cómo cierra el puño y cuando tiene que abrirlo, la relajación muscular no se da de manera adecuada y no puede abrir bien el puño. El INISA identificó diferentes mutaciones que estaban afectando la excitabilidad del músculo esquelético. Mutaciones que estaban en el canal CLC1. Ya mencionamos antes que el CLC1 está relacionado con el potencial de membrana en reposo, de mantenerlo estable. Eso es una membrana de músculo esquelético y el CLC1 regulando ese potencial de membrana en reposo. Cuando el músculo se active y empiece a entrar sodio y a salir potasio, la entrada de cloruro facilita, siendo un ion negativo, facilita que la célula vuelva a su potencial de membrana en reposo. Cuando este canal viene mutado, las células empiezan a sobreexcitarse. Entonces analizamos varias mutaciones mediante ovocitos de Xenopus que identificó el INISA. Esto que ven son las corrientes de un canal de cloruro cuando uno estimula el ovocito. El tamaño de esta grada le dice qué tanta corriente genera. Y vean el tamaño de las gradas del canal mutante. Una sustitución de una glicina por una arginina provoca que las corrientes caigan, la corriente máxima del canal. Estos son canales de cloruro que no funcionan bien y podrían estar explicando el fenotipo de los pacientes que lo presentan. Hicimos también análisis estructurales junto con un compañero que está actualmente en Cambridge. Él identificó que la sustitución de esa glicina por una arginina provocó que dos alfa hélices que no tenían que estar interactuando entre sí empezaran a interactuar. Y esa interacción provocó un aumento en la rigidez del canal y esa rigidez evita que el canal se abra. Y si no se abre bien, no hay corrientes. Y si no hay corrientes, tenemos la inducción de este fenotipo muscular hiperexcitable. Son pocas las mutaciones en la literatura que realmente han sido estudiadas a nivel funcional. Entonces, el paso que dimos ahora es que estamos desarrollando un sistema de inteligencia artificial, o tenemos la fe de desarrollar un sistema de inteligencia artificial donde cargamos la nueva estructura del canal de cloruro, que esta es la estructura clásica que se conoce en la literatura y a través de análisis de cristalografía describimos en un articulito del año pasado que la estructura que está en literatura es inadecuada. Y entonces con la nueva estructura, las nuevas secciones de este canal, estamos tratando de crear junto con compañeros en la Escuela de Química y del INISA un sistema de inteligencia artificial que cuando uno inserte una mutación aquí pueda predecir el efecto funcional y el efecto estructural de esa mutación y de esa manera dirigir la investigación en el mundo de la miotonía congénita. Entonces, como les decía, estos proyectos nos han permitido pues iniciar este laboratorio. Tenemos los primeros frutos. Estos artículos del 2021 y 2023, puedo decir a mucha honra, son los primeros artículos donde hay registros electrofisiológicos hechos en Costa Rica, que eso es pues simplemente un orgullo muy grande para nosotros. También dimos a luz a este bebé académico explicando mucho nuestros modelos de actividad epiléptica y el tipo de actividad que se puede registrar en estas neuronas. Los siguientes pasos actualmente es seguir el análisis de las toxinas, seguir el análisis de los canales de calcio y este sistema de inteligencia artificial. Y por supuesto, presentar las capacidades del laboratorio en diferentes lugares con miras a que nazcan nuevos proyectos de electrofisiología en Costa Rica. Entonces ya, finalmente, obviamente ningún laboratorio es nada sin sus estudiantes. Estas son los estudiantes que hicieron muchos de los experimentos que presenté. Ya ella se graduó, ella es de la maestría, ella presenta su maestría ahora en octubre, ella presenta su maestría ahora en noviembre y ella sigue trabajando en esto.
Los animalitos que nos dan las neuronas y los ovocitos son también parte del equipo. Las instituciones que nos han siempre ayudado en el laboratorio y quienes nos dan el presupuesto para poder seguir investigando. Y dejo aquí grabada también mi correo por si en algún momento alguien necesita contactar. Y gracias por la invitación y por su atención. Aquí terminaría. Abrimos el espacio para consultas tanto de nuestro Zoom como en el Facebook Live. Bueno, yo voy a empezar tal vez, pero no soy lo mejor porque soy físico, ¿verdad? No, pero seguí más o menos. Pero hay un gráfico que lo acaba de pasar ahí rápido, que Ajá, era sobre potenciales de acción. Y correcto, es un pico grande donde el potencial de negativo llega a ser positivo y correcto. baja, ¿verdad? Ya se lo pongo. Ok. Este, por ejemplo. Este. Lo que me llamó la atención y veo que no se discutió como mucho o se dio por sentado es Ujú, la escala de tiempo. Yo entiendo que son milisegundos, ¿verdad? ujú. Sí, correcto. Y ahí son 4 el total. O sea que el pico básicamente es 1. Es muy rápido Sí, correcto. y se puede detectar. O sea, el equipo tiene que ser muy preciso. Y en otros gráficos vi que anda en 20 milisegundos, el que más 200 o cosas así. Pero Pero, es una escala de tiempo, son tiempos que son bastante rápidos, ¿verdad? Y los correcto. están detectando. O sea, los procesos son muy rápidos. Desde el Sí, punto de vista general, uno, ¿sí? ¿O sí. no? De hecho, incluso acá, por ejemplo, que en 200 milisegundos solamente hubo un potencial de acción, el pico propiamente dura pocos milisegundos, Sí, sobre uno, medio milisegundo. De hecho, para poder registrar ese tipo de actividad, los sistemas que utilizamos muestrean 20.000 veces por segundo, utiliza 20 kilohertz. Entonces, muestreando 20.000 veces por segundo es posible registrar este tipo de actividad. Son equipos muy potentes y eso es quizás una de las principales razones por las que hay tan pocos. No solamente tienen que poder controlar y registrar la actividad eléctrica a frecuencias muy altas, sino que además tienen que tener sistemas de aislamiento muy finos, porque, por ejemplo, cualquier equipo eléctrico, una refrigeradora, un televisor, las mismas computadoras, generan ruido eléctrico. Y ese ruido puede venir a oscurecer estos registros. Entonces hay que tener sistemas muy rápidos y sistemas de aislamiento eléctrico muy buenos. Creamos jaulas de metal que envuelven todas los microscopios y cableamos todo a tierra para que todo ruido eléctrico atmosférico se descargue a tierra. Y ajustamos las frecuencias de muestreo de manera de poder agarrar esta actividad de frecuencia tan alta y que sea una cantidad de datos manejable para una computadora. Pero en efecto son complejas de registrar. Sí, señor. Incluso entre más grande la célula, a veces las amplitudes pueden cambiar. Y entre más grande la amplitud, también es más difícil de poder registrarlas. Entonces uno juega con diferentes variables durante los experimentos para poder hacer las amplitudes más pequeñas y el tiempo solamente aumentando o disminuyendo la frecuencia de muestreo. Sí. Si algún día quieren conocer los equipos, quieren darse una vuelta a la Escuela de Medicina en la Universidad de Costa Rica, aquí tenemos los equipos y podemos enseñarlos. Tenemos acá una consulta. Dice, ¿se podría concluir que la disfunción vítele-fíbrica neuronal genera CAN, alopatías, epilepsia, isquemia? Otra vez la primera parte, perdón, es que se cortó el audio. Acá está escrita, dice, ¿se podría concluir que la disfunción vítele-fíbrica neuronal genera epilepsia, isquemia, alopatías? Sí,
Disfunciones, por ejemplo, en canales de sodio, que haga que se abran más de la cuenta, o en canales de calcio que regulen la frecuencia de disparo, puede hacer que las células empiecen a disparar mucho. Y si disparan demasiado y son, por ejemplo, células excitables de la corteza cerebral, eso puede conducir a desórdenes como la epilepsia. Eh, Cardiopatías pueden generarse por un aumento en la frecuencia de disparo o una disminución en la frecuencia de disparo. Entonces vamos a tener un corazón que late más rápido o más lento. Y si el disparo no es rítmico, de manera que siga potenciales de acción 70 veces por minuto, la frecuencia cardíaca, que es de 70 latidos por minuto, empezaría a cambiar y entran y se generan arritmias cardíacas. Entonces, el funcionamiento correcto de estos canales, el ritmo al cual generan los potenciales de acción, va a delimitar que todos estos tejidos funcionen de manera adecuada. Por lo tanto, males funcionamientos pueden generar problemas cardíacos, epilépticos. De hecho, englobamos muchas de estas patologías bajo el nombre canalopatías, porque son enfermedades derivadas de desórdenes cardíacos. El mes pasado hubo un congreso de biofísica aquí en Costa Rica y la lectura principal fue precisamente un investigador de Michigan que presentó datos de arritmias cardíacas que estaban siendo investigadas y tratadas con un tipo de toxina de escorpión que se llama la imperotoxina. Y ya se ha desarrollado un fármaco para tratar estas arritmias basada en esta toxina. Entonces es correcto, podemos inferir eso. El doctor Pedro León Azofeifa dice, excelente presentación, felicitaciones por la claridad y las imágenes. Felicito a mis jóvenes investigadores de fisiología y por el Instituto de Neuro, donde ejercí por décadas. Muchas gracias, doctor León. Para mí un placer saber que estaba escuchando. De hecho, cuando me nombraron en la plaza, me nombraron en la plaza que era suya. He de decir que cuando me enteré, me sentí bastante honrado. Espero darle el valor que merece. Y cuando quiera darse una vuelta por Fisio, puede venir con todo el gusto. Acá tenemos un comentario de Manuel Gadea que dice que, corrección, disfunción bioeléctrica, canalopatía. Ujú, perfecto. Sí, justamente estas canalopatías, muchas, no todas, son derivadas de estos canales. Hay, por ejemplo, una epilepsia es un trastorno que tiene muchas posibles orígenes. Yo hablé hace un momento de una epilepsia inducida por defectos tal vez en células excitables, pero hay epilepsias que se derivan de defectos en canales de agua que hay en unas células del sistema nervioso que se llaman astrocitos, por ejemplo. Muchas otras eh, fuentes pueden generar estas patologías, pero también hay canalopatías que pueden, pues a través de desórdenes en canales, explicar la génesis de estas patologías. Depende del paciente. Hay muchos tipos. No queda más que agradecerle al doctor Oscar Brenes por este tiempo, ¿verdad?, que nos ha compartido sobre su investigación, sobre un tema tan importante y tan interesante. Y bueno, también a todos los que nos han acompañado por el Facebook Live y por Zoom en esta conferencia y en las que hemos estado transmitiendo durante el mes de la ciencia. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado, ya sea en vivo o que luego busquen los videos. Y bueno, no sé si tiene algunas palabras, doctor Brenes, No, para pues despedir la conferencia. de nuevo agradezco mucho a la Academia Nacional de Ciencias, no solo por invitarme, sino por organizar este tipo de actividades, porque si de algo me he dado cuenta con el paso de los años es que nosotros no sabemos qué se está haciendo en Costa Rica. Y a veces buscamos mandar reactivos o mandar muestras al extranjero para que hagan pruebas que tal vez se podrían hacer en el país. Entonces, este tipo de actividades ayuda a divulgar un poco de lo que se hace acá, de las capacidades que tienen los laboratorios en Costa Rica o de costarricenses en el extranjero.
Y es un semillero para proyectos, un semillero para redes de trabajo. Entonces, muchísimas gracias por invitarme y por organizar este tipo de cosas. Y en lo que pueda hacerle de ayuda a cualquiera que haya visto el video, ahí quedó mi correo. También si tienen alguna consulta. Para mí siempre es un placer colaborar en eventos de divulgación y con cualquier consulta. Muchas gracias y bueno, para todas las personas, muy buenas tardes.